Recuerden que es un espacio hecho para ustedes para hablar de salud mental en la vida real. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy en este día tenemos una invitada que a través de su experiencia y de la parte humana hoy nos acompaña para compartirnos su experiencia y su gran labor. Bienvenida, señora Lorena Rubio. Un placer tenerla en este espacio y compartir este día pues con un poco de su experiencia y de su conocimiento. Muchas gracias. Sabemos, y para quienes la conocemos, es la presidenta de la Asociación de MUCAN, Mujeres contra el Cáncer de Mama, y pues queremos que nos platique un poco, ¿no? Desde esa visión humana, desde ese acompañamiento, que sabemos que el dolor no solamente se cuenta ni se siente, sino el dolor se acompaña. Así es. Pues, hola, buen día. Pues, gracias, Viri, por esta invitación. Y efectivamente, creo que el diagnóstico de cáncer de mama es algo muy fuerte. Y a veces como familiar o como incluso también como paciente con diagnóstico, uno debe estar acompañada, debe acompañarse, debe vivirse desde la enfermedad, desde el diagnóstico. Y pues es una experiencia muy fuerte que tenemos que llevar. Muchas veces no estamos educadas o no tenemos conocimiento para acompañar. Sin embargo, pues uno va aprendiendo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Son muchos factores te decía, desde el diagnóstico, desde la sospecha, desde que sospechas o desde que te miras, ya estás sufriendo, ya estás padeciendo, muchas veces no sabes qué sigue y cada vez te enfrentas a algo más fuerte. El diagnóstico, el tratamiento inicial, la mastectomía y la recuperación, todo cuenta mucho. Y sobre todo, pues, siempre estamos en pañales con esta enfermedad, con cualquier tipo de cáncer y en mi experiencia, pues el de mama, siempre estamos en pañales, no sabemos qué hacer, cómo hacer, pero pues tenemos que ir aprendiendo y tenemos que irnos documentando. Claro, y ante esta incertidumbre, la importancia, como comentaba usted, que es de mucha importancia, de que no sabemos, nadie está preparado, estas noticias nos llegan y nos cambian definitivamente la vida, y personalmente es algo que cuesta demasiado, pues, primeramente enfrentarlo, pero usted que trabaja de la mano con... Okay. Y hablando desde la parte de la aceptación del diagnóstico, ya cuando hay un diagnóstico, ya cuando se lo comunicaron a la paciente, es importante saber el tema de las redes de apoyo, porque no nada más impacta la vida personal, sino la familiar, la vida de pareja, pues la vida social, todo este impacto en el que como mujeres, como hombres tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y que muchas veces desde la psicoeducación, que es lo que tratamos con este programa de Punto y Seguido, que es conocer que las cosas están sucediendo allá afuera y que muchas veces nos sentimos que pasamos los procesos solos, y cuando escuchamos historias, escuchamos testimonios, es la importancia de esta red de apoyos que nos hace sentir que pues no estamos solas. Y asimismo, desde su experiencia como presidenta de una asociación de cáncer de mama, ¿qué es lo primero que notas cuando las mujeres llegan acompañadas a diferencia de las que llegan solas? ¿Cómo es este proceso? Bueno, sí es un proceso muy difícil y bueno, ante todo, el paciente oncológico nunca debe ir solo al hospital. Eso es casi una regla Tema importante. Por lo general, el hospital oncológico pide que el paciente vaya acompañado. Es obligación del familiar o de la misma paciente, dentro de todo, buscar quien la acompañe. Y hay una situación que a veces es muy dolorosa, por eso existen en algún momento, o en el caso de nosotros, en Mujeres Caranenses contra el Cáncer de Mama, tenemos una red de apoyo para eso. También porque, mira, el tratamiento
de por sí desde la noticia, cuando la recibes, pues mínimo la debes recibir acompañada con alguien. Si no es tu pareja, tu hijo, tu hija o alguien, tu hermana, tienes que recibirla acompañada porque el impacto es fuerte. Y luego el médico te explica el tratamiento. Entonces, ya de por sí, cuando tienes este tipo de noticias, o sea, digamos coloquialmente y en la vida normal de las personas, desde antaño es cáncer de mama es sinónimo de muerte para muchas, Claro, no y sé. realmente no debe ser así, al menos en cáncer de mama no. Cuando nosotros hablamos como asociación de prevención, hablamos que de cáncer de mama no te debes de morir. Si aprendes una buena autoexploración, o sea, tú sola vas a conocer tu mama, vas a conocer tu cuerpo y puedes detectar a tiempo. Entonces, no debes morir por cáncer de mama. Entonces hay que quitar un poquito eso y hacer como más la cultura, que ya lo hemos venido haciendo, de la prevención, de la detección temprana. Pero cuando vas al médico, la noticia es impactante, debes de ir acompañado, porque un diagnóstico de ese tamaño, incluso tú no puedes saber si estás mala del corazón y te infartas. Claro. Cuando estás en tratamiento también, el tratamiento es fuerte. El primer proceso de quimioterapia es tan fuerte que en la segunda quimio ya no tienes cabello. Ya el cabello ya, la primera quimio a la semana, en el proceso donde tu cuerpo está recibiendo ese tratamiento, ya se te empieza a caer el cabello. Entonces, el tratamiento en sí te ocasiona malestares, entonces tienes que ir acompañada, tienes que ir con un familiar, y eso porque afuera de la sala de quimio debe estar el familiar para que se entere cómo está dentro su enfermo, ¿no? Entonces es importante, cuando la mujer va sola, es terrible, es un proceso de que a quién le avisas en casa. Pero ahí viene otra parte que también es comprensible, Viri, que nosotros ya estando dentro de la asociación, ya estando como quien dice, con muchos años, la experiencia también y lo que vamos viendo es el cuidador o trabaja o cuida el familiar. Entonces, como asociación, a nosotros vienen personas vulneradas también económicamente. Claro. Entonces, en una casa, digamos, si se enferma a lo mejor una persona adulta mayor que viene siendo una abuela, pues a lo mejor sí hay un poquito más de cuidados o de acompañamiento, una nieta, un nieto, Por la un dinámica hijo, por la familiar, ¿no? dinámica familiar, ¿no? Que si tiene varios hijos, si tiene varios nietos, pues hay quien lo acompañe. Pero cuando se enferma una mujer que trabaja, Sí, que es el que es el soporte. soporte de la casa, o se enferma la mujer que trabaja, también trabaja el esposo, la mujer va a la quimio, el esposo la acompaña o trabaja. Claro. Y es una realidad, los oncológicos están sobresaturados, este, es una realidad que estamos viviendo a nivel nacional, incluso internacional. No hay tratamientos, no dan abasto los tratamientos. Hay a veces las políticas, ¿no? De que el gobierno no te da esto y lo otro, pero bueno, Está está limitado los limitado. accesos, la Entonces, atención. digo, eso es un tema muy diferente, ¿no? Pero ok, el paciente oncológico se enferma, y yo te voy a hablar desde una experiencia que vimos una vez en la asociación y que estuvimos nosotros apoyando a una paciente que desafortunadamente no la venció la enfermedad hace muchos años, fue como en el 2018. Mayra, que en paz descanse, era una chica que estaba casada aquí en una comunidad de Cárdenas, pero ella, su familia estaba en Chihuahua, ella era de Chihuahua. Entonces, su esposo trabajaba y creo que era panadero, algo así. Y entonces el señor o hacía el pan y ella con sus hijos Claro. chiquitos. Entonces, ¿quién acompañaba a Mayra? Mayra iba sola a su tratamiento. Y ahí venía la otra parte. Cuando a ella le mandan radioterapia, las radiaciones son diarias. Entonces, Mayra necesitaba desde Villa Puerto Sánchez Magallanes hasta el oncológico,
$472 Diarios, diarios, no los tenía. claro. Porque era el transporte de ella y de su acompañante, porque no la recibían sola. Tenía que invitar a una vecina, una comadre, una amiga que la acompañaba. Entonces, si no es tu familia y te va a acompañar, pues mínimo te va a pagar el pasaje, ¿no? Porque no vas a ir. Continúa en el... En lo de Mayra. Ok. Y bueno, te decía, Mayra, pues se vio siempre en esa encrucijada de o va acompañada o va sola. Sola no la reciben, era muy difícil para ella. Y vulnerada económicamente en su familia, con hijos. ¿Quién le cuida a los hijos? El esposo tiene que trabajar. ¿Quién la acompaña a ella? Y nosotros vimos esa parte, o sea, que era muy difícil para Mayra el asistir al oncológico. Y pues, como te digo, el oncológico, la legalidad es que el paciente oncológico es como el paciente que va a diálisis, tiene que ir acompañado, no puede ir solo. Sobre todo que después del tratamiento de la quimio salen con dolor de cabeza, con náuseas, con debilidad. Hay gente, han habido casos de mujeres que están en la quimio y se infartan en la quimio porque el tratamiento hace choque con otra cosa y uno no sabe. Entonces, es importante siempre que el paciente oncológico esté acompañado. Y ahí viene también otra parte. ¿Cuánto tiempo dura un tratamiento? Yo tengo mi hermana ahorita con cáncer de mama. Ella inició en septiembre del 2024. Wow, Entonces todavía está en quimioterapia. Ella tuvo quimioterapia antes, como 6 meses. Luego vino la cirugía. Y después de la cirugía sigue otros 18 quimioterapias. Y o sea, sí o sí ella la tenemos que llevar, tiene que ir acompañada. Sobre todo también cuando vas desde el municipio. Todos los hospitales oncológicos aquí en Tabasco están en Villahermosa. Entonces tienes que ir desde el municipio. Entonces también una paciente, nosotros estamos a 40 minutos de aquí a un oncológico, pero una paciente que viene desde Balancán, desde Tenosique, está a 3, 4 horas, entonces no es fácil. Y también los tratamientos tan largos, e invasivos, invasivos, cansan. Entonces, ¿quién cuida al cuidador? Esa es otra realidad. ¿Quién cuida al cuidador? El cuidador se cansa. Claro, todo lo que... Y como en todas las familias, como en todo, también está la otra parte que también le afecta a la paciente, porque esa es la parte que también afecta a la paciente, no nada más la enfermedad, sino ¿quién me va a acompañar? ¿Me acompañan o trabajan?
para que yo tenga el sustento para llegar hasta el hospital, porque el hospital te puede dar el tratamiento, pero ¿quién te da el dinero para viajar hasta allá? Claro. O muchas veces también yo lo he trabajado en terapia, la culpa, en este caso cuando son mujeres, de sentir que como son, o sea, socialmente son la cabeza del hogar y quien deben de estar fortalecidas, de no mostrar esa vulnerabilidad y de sentir la culpa de vivir el proceso, ¿no? Porque no te vean triste, porque no te vean o no quejarnos quizás de algún dolencia física y esta parte silenciosa que también se callan muchas mujeres para no lastimar y dañar al cuidador o a la familia. A la familia y además no quejarse, o sea, las señoras tienen ganas de llorar, tienen ganas, el tratamiento te está matando las células, pero te está dañando otras cosas, tienes problemas en la piel, tienes resequedad, se te cae el cabello, te duele el cuero cabelludo, te duele el cráneo, te duele la cabeza, porque te bañas y pues el agua también te lastima porque estás sensible, se te caen las uñas, pero no se te caen así, sino las uñas te van, primero se manchan, se van poniendo como cafecitas, amarillas, cafecitas, y llega el momento en que a lo mejor te estás bañando o te estás frotando las manos con algo y se te cayeron las uñas. Y se te cayeron las uñas del pie, se te cayó el cabello, te quedas sin cejas, te quedas sin pestañas y todo te duele y no puedes decir, o sea, quieres gritar y decir, me duele todo, te duele hasta que hable la gente porque tú quieres estar sumida. Y muchas veces lo que hace a la persona que se sienta muy mal es el tener que callarse todo eso. Claro. Entonces, no te puedes quejar porque también cansas a tu familia de estarte quejando. Sí, es una realidad que como cada una vive su proceso. También, por ejemplo, yo he escuchado casos en donde los hijos, cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, el no creer, ¿no? El diagnóstico, de decir, no, es que tú estás inventando, porque también existe esa parte inhumana dentro del núcleo familiar que muchas veces también es quien lo sufre y quien lo vive con uno, pero también muchas veces y la realidad es que a través de la negación del proceso de ellos, al no aceptar el diagnóstico, empiezan con este maltrato y quizás no porque sean malvados, sino es por esta parte quizás de no saber cómo acompañar, de no saber cómo acercarse al familiar y de no creer, ¿no? Tiene mucho que ver con la aceptación del proceso. Tiene que ver y además un joven lo primero que hace es que tiene miedo y sabe, su mamá se va a morir y él qué va a hacer sin su mamá. Y entonces la parte en que a lo mejor no es que a lo mejor se escucha como un maltrato, pero realmente es que está negado, no sabe cómo manejar la situación y su forma de no comunicarse es estando serio, estando agresivo, pero realmente lo que está es peleado con la vida e incluso a veces decimos, te peleas con Dios porque dices, ¿por qué a ella? Exacto. Y en la asociación lo que tratamos de dar nosotros cuando damos el acompañamiento, los talleres y en lo que tú estás también trabajando y colaborando es esa parte de por qué, cuando ellas dicen, ¿por qué a mí? Entonces, pues hay una respuesta también que hay que ayudarlas a decir, ¿y por qué no? Exacto. ¿Quién eres tú para decir no? ¿O para qué a ti? También, ¿no? O sea, ¿para qué? Claro. Entonces, esas partes también son difíciles, pero también hay que ayudar ahí, ¿no? Y bueno, todo lo que te decía, esa parte del cuerpo, no es nada más que va hacia los diagnósticos o que va hacia la enfermedad, sino va hacia todo un entorno. Cuando le da cáncer a una persona en casa, le da cáncer a toda la familia. A la familia. La familia completa se enferma. Exacto. Se enferma de impotencia, de coraje, de preguntas, de dudas y de no saber qué hacer. Es un cambio total en la dinámica familiar, en la parte pues personal, ¿no? Porque también existe esta parte de que las mujeres nos tenemos que reconstruir, se tienen que reconstruir cuando viene quizás ya después del tratamiento, esta parte de que te tienes que volver a conocer y aceptar con todas las secuelas quizás y con todo lo que el proceso dejó y terminó. ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive esos testimonios? Usted que trabaja de la mano con muchas
mujeres que hoy pueden compartir una historia de sobrevivir, de resignificar la enfermedad, quienes han trascendido y todo ese testimonio que a través nos pueda compartir, cómo lo viven. Sí, claro, mira, es como decíamos, un impacto tremendo. O sea, vas a la quimio y en días próximos, segunda quimio, ya te tienes que rapar. Entonces, en esa parte Claro. es un impacto fuerte para la persona, fuerte, 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 porque no se quiere dejar ver. Otra de las cosas es primero la caída del cabello, luego te decía la caída de las uñas y todo eso, te quedas sin cejas, la mujer se empieza a sentir que se está como muriendo o se está marchitando, la piel se aja, a veces el tratamiento las mancha, te da un color, un aspecto entre verde, cenizo y, y no es otra cosa más que el daño colateral del tratamiento, que te va a ayudar a matar las células cancerígenas, pero también te lastima. Otra de las partes de eso, el proceso también es el impacto cuando ya vas a la cirugía. Primero el miedo a la cirugía y ese impacto de verse frente al espejo sin cejas, sin pestañas, sin cabello, es terrible para ellas porque se ven ellas deterioradas y no quieren que el familiar la vea. Cuando están con su pareja no quieren que su pareja las vea así. Entonces es ir muriendo de alguna forma emocionalmente, Claro. en silencio. Y bueno, la otra parte es cuando ya tienes la mastectomía, cuando ya estás, es terrible. Mastectomía es la parte de la Es la operación. parte de la cirugía donde te retiran la mama. Entonces, eso es terrible. De principio de cuentas, sales de la mastectomía con un Drenovac que te tienen que dejar instalado y ese lo puedes tener entre 15 días, un mes, porque está drenando. La mama de nosotros, nuestras mamas son grasa, están compuestas en su 80-90% de grasa. Entonces, toda esa grasa que está todavía ahí, el dren tiene que drenar y todo eso. Entonces, son unos cuidados súper extremos, sobre todo de cuidar el dreno, que no te vayas a infectar, que no se vaya a salir y todo eso. Y toda esa parte es molestia para dormir, física, es molestia física, es molestia, es dolor, todo eso. Y ya vienes arrastrando todo el dolor del tratamiento, todos los daños colaterales del tratamiento y vienes con toda esa parte. Y ahí viene la otra. ¿Cómo te enfrentas a la pareja sin un seno? Es terrible, es emocional. Luego también es una mutilación de una parte de tu cuerpo. Entonces, algunas se han preguntado en algún ejercicio que hemos tenido de emocional, de algún acompañamiento. Yo he escuchado eso de ¿a dónde quedó la mama? Claro. Porque le hacen unos cortes, lo mandan a patología, pero ¿a dónde quedó esa parte? Esa parte que incluso dio vida. Claro. Porque es una parte que ya cumplió su función, amamantó un hijo, dio vida a través de la alimentación y todo eso. ¿Y dónde está? Entonces, aquí viene la parte donde nosotros siempre hemos intervenido y queremos siempre estar ahí presentes con ellas para hacer un ejercicio y hacerles una despedida a esa parte de su cuerpo. Claro, que es importante. Ya de manera emocional, despedirse de su mamá, decirle adiós, ya sirvió, ahora ya no va a servir, ya se enfermó, ya se va. Pero es impactante. Sí, de manera integral, ¿no? Cómo vuelven a integrarse en su cuerpo, como al mirarse en el espejo, ¿no? Luego comenta algo muy importante que es la pareja, cómo viven este proceso muchas veces, pues definitivamente es la comunicación 100% que debe existir, el acompañamiento. Muchas veces decimos y hablábamos también del apoyo social, que es las palabras, ¿no? Las palabras. Todo va a estar bien, todo, pero realmente mientras uno lo está viviendo, no.
después del tratamiento, después de la cirugía, y yo admiro muchísimo a los señores y de verdad que mis respetos para los señores que están ahí, están fuertes, están de pie y que sufren. Que verdaderamente hacen, ¿no? El Que papel de una verdaderamente pareja. hacen el papel de una pareja. Pero sí hay un 90% tristemente real, o sea, real que se va, claro. que no aguanta. Y cosas muy tristes, ¿no? Cuando el hombre está enfermo, la mujer está ahí al pie de la cama siempre. Y a veces nos toca esa otra parte ver. Transitarlo solas, ¿no? Transitarlo solas y que están solas para trabajar, están solas para recuperarse, Hemos tenido casos de señoras que han abandonado irse. Actualmente en Tabasco no está funcionando al 100% el acelerador lineal y a veces está sobresaturado y no hay radioterapias. Y entonces los gobiernos tienen convenios con otros gobiernos, entonces dicen, bueno, si hay radioterapia en Chetumal, hay radioterapia en Campeche, te vas. Las canalizan. Las canalizan. Pero ¿qué hace una mujer que ella es madre, se quedó sola, tiene a sus hijos, a veces tienen al cuidado a su mamá? Sí, claro. O a algún familiar, o a su papá, o a su mamá, a sus hijos. Y les dicen, te tienes que ir, y se tiene que ir mes y medio, porque si te dan 20 radiaciones son de lunes a viernes, entonces son 4 semanas y los días entre feriados y eso, y prácticamente entre el trámite y todo la paciente se va mes y medio. ¿A dónde se va? Claro. ¿Con quién se va? Implica, ¿no? Otra cuestión económica, otra cuestión física, económica, salirse, ¿con quién deja a sus hijos? O madres, he sabido de madres y he tenido la oportunidad de platicar con madres que me dicen, yo voy a renunciar a la radio y que sea lo que Dios quiera, me quedo en manos de Dios, porque mi hija trabaja, es madre soltera, yo le cuido al niño, y si yo me voy, ¿qué hacemos? Claro. Y no me puedo ir sola, tengo que llevar a alguien porque allá el oncológico me va a recibir acompañada, sola no. Claro. Entonces... Y ya se duplica todo. Se duplica todo y se descontrola todo. Entonces, por eso, cuando hay un cáncer, es un cáncer en la familia completa. Exacto. Es un trastorno familiar. Y sobre todo la resiliencia que ellas de verdad que trascienden, resignifican y toman, porque realmente yo he tenido la oportunidad de escuchar testimonios y yo digo, wow, o sea, definitivamente ahí sacan y emergen esos recursos de superpoderes, ¿no? De las mujeres, de cómo han podido de verdad sobrellevar y cómo la importancia de la asociación, de qué manera ustedes intervienen, de qué manera ustedes están presentes en sus vidas, porque cuando esto se vive en comunidad, cuando escuchan historias similares o quizás a veces peor que de los de uno, ¿no? Y uno ya ve su realidad y ya no la vemos tan peor, por así decirlo. Así es. Y esta forma de sentirte parte de, y el respaldo que ustedes les dan a través de talleres, de conferencias, pues de dinámicas que hacen para Así que es. Ellas igual se sientan que siguen aprendiendo. Veo que hacen también talleres en donde pues de alguna forma pues pueden convivir y conocerse, ¿no? Más. Sí, claro. Mira, cuando nació la asociación, en un principio yo lo que quería hacer era ayudar. Entonces yo decía, voy a ayudar, voy a hacer rifas, bazares, esto, y voy a ayudar a una paciente con cáncer. Pero tú le das a una paciente 2,000 pesos y no le sirve ni para un cuarto de la quimio, ¿no? O sea, no le sirve para nada. Pero bueno, a veces nada más le ayudas para el pasaje y le ayudas una sola vez. Y te estoy hablando de que mi hermana ya lleva 2 años en tratamiento. Entonces, ¿qué fue importante hacer? Que vimos nosotros que había que también hacer acompañamiento. Entonces, hacer una red de apoyo, hacer un acompañamiento, y el acompañamiento es integral. Viene desde que si se diagnostica, el empuje, la gestión, hacer cómo la reciban lo más pronto. Afortunadamente Dios siempre nos pone a la persona indicada, siempre hay angelitos dentro de los hospitales donde podemos conocer, hablar, decir,
Y entonces ahí viene esa parte donde, bueno, ok, ya está ahí, ya está en sala de espera, ya está con el diagnóstico. Viene la otra parte, empieza su tratamiento, se le cae el cabello, tenemos turbantes, tenemos pelucas, si van a ir Las a trabajar prótesis, todavía. ¿no? Tenemos, cuando ya están con la mastectomía, tenemos las prótesis, el brasier especial para prótesis. ¿Por qué es importante que usen también la prótesis? Una paciente cuando le quitan la mama normalmente, lo último que quiere es que la gente la vea que ya no tiene el seno. Claro. Esa parte también te afecta. Porque cuando alguien dice, no, es que está por cáncer de mama, la gente te voltea a ver hacia el seno. Sí. Es en automático. Claro. Te voltea a ver y no es por morbosidad o por curiosidad, es porque así es. Nosotros lo vemos ya normalizado. Te y sin embargo, a ver, sí pesa, ¿no? Y pesa emocionalmente y la gente... La paciente no quiere que la vean y hace este tipo de movimiento así. Esconde, si fue en el lado izquierdo, esconde esta parte y toma una postura así. Y entonces le afecta el cuello, le afecta la espalda, le afecta la columna. Entonces, ahí es donde interviene la parte de la oncoimagen. O sea, ponle su prótesis que lleve el mismo peso, para que no sufra el dolor de espalda, el dolor de cuello, todo eso. Y además para que ella se vuelva a erguir y verse que o sea, el impacto genera un cambio en su estructura física. Sí, claro, les daña. Hay señoras que acaban con bastón. Entonces, ¿por qué estamos con bastón? Porque no tienes el seno, haces esta postura, te haces así y te recargas a un solo lado. Entonces te vas dañando porque vas teniendo esta postura. Hemos conocido señoras que dicen, tengo 20 años operada y nunca he usado prótesis. Me pongo un bultito de toallas o un bultito de algo, pero no pesa y no te compensa. Física, visualmente, pues tiene un relleno, pero no pesa y sigue estando de lado y ya trae bastón. Qué importante es eso que nos está comentando, porque muchas veces sí hace falta mucha información al respecto, definitivamente. Bueno, octubre es el mes donde se conmemora, ¿no? Así es. Es el mes rosa. Sin embargo, creo que esto está presente todo el año y la necesidad es todo el año. La importante también de la red y algo que nosotros hicimos fue hacer terapias ocupacionales. En Villahermosa tenemos un centro, en algunos municipios también hemos tratado de tener un centro, entonces hay círculo de lectura donde ellas leen, llegan, es un tema, procuramos que sea un buen libro de superación, de empoderamiento hacia ellas, de esa parte de superar la enfermedad, pero también todo lo que hacemos con talleres es sentarlas a todas y que ellas platiquen porque ellas se van a entender entre ellas. Y hemos logrado hacer tanto engranaje padrísimo con ellas y una fusión de todas ellas que ya se celebran, ya se festeja, ya no les importa si alguien las va a acompañar porque ya tienen su amiga, su otra colibrí, que le dice, yo te llevo, yo te acompaño, yo te doy el ray. Yo ya pasé por ahí y ahorita quiero estar aquí para ayudarte, para ir contigo. Y ellas se acompañan a consulta. También eso es importante y es uno de los puntos que nosotros hacemos dentro de la red de apoyo, es que ella, la que no tenga quien la acompañe, alguien de ellas la va a acompañar porque ya sobrevivió, ya salió. Qué bonito, ya está en remisión, ¿no? Entonces ya hay una hermandad entre ellas. Ya las escuchas que se celebran su cumpleaños, que se fueron vestidas de rojo, verde, blanco, porque patrio, que porque van a tener un cumpleaños de otra y van todas de naranja, que si tabasqueño. O sea, ya hay otra forma, pero lo más importante, hablan entre ellas, se entienden entre ellas, se quejan entre ellas y no caen mal. Porque a veces el familiar, ay, ya se va a quejar. Claro. Y aquí sí se queja una con la otra y las dos se quejan y las dos se aconsejan y las dos. O sea, encuentran un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia ahí con ellas y eso es de ellas y es para ellas. Entonces, esa parte es bonita
porque voy a un lugar donde no voy a cansar, Claro. donde me voy a desahogar y donde ya sienten lo que yo siento. Y donde me voy a sentir vista, escuchada, validada y acompañada. Qué bonito, de verdad, que no sé, en algún momento nos va a compartir cómo nace la idea de MUCAM, cómo logra integrar, porque ya son años, 14 vamos a cumplir 14 años, 2026. y cómo el paso de tantas mujeres que de seguro pues han estado con usted, ha acompañado, quizás de muchas personas se ha tenido que despedir. Hoy muchas sobrevivientes comparten su historia y pueden estar para alguien más, y ver que es un trabajo diario y que hace desde la parte más humana. ¿Qué les podría decir o qué le podría decir a quien quizás hoy se encuentra recibiendo un diagnóstico, a que quizás hoy recibió esa noticia que le cambia la vida? Porque muchas personas, yo sé que aquí dentro de Cárdenas, Villahermosa, de todo el estado, a lo mejor y no saben aún o no conocen de la asociación. Así y poder es. integrarse por medio de los municipios. Así es, pues principalmente primero pues que está Mujeres Cardenenses contra el Cáncer de Mama, que estamos en redes sociales, que nos pueden escribir, que nos pueden contactar también por WhatsApp. En las redes está el número de teléfono al que ellas pueden escribir. Así es como ellas se comunican con nosotros, así es como hemos ido contactando, dando de alta en nuestra base de datos, y pues que no están solas, que hay un grupo que puede hacer algo por ellas, que por lo menos escucharlas ya es hacer bastante. No es fácil, hay mucha gente que se ha sumado como colaborador, y bueno, estás, gracias a Dios, también allí. Un placer. Entonces, esa parte es muy bonita. Hace un rato mencionabas octubre, y sí, como marketing, octubre es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, donde se habla más acerca de cáncer, donde la gente más se viste de rosa y todo, y surgen muchas ayudas, mucha gente se compromete y se propone para ese mes hacer, pero en el trabajo que nosotros realizamos es todo el año, no esperamos octubre porque el cáncer no espera, el cáncer estará ahí, el cáncer toca todos los días la puerta de alguna casa y eso, y nosotros estamos ahí para escuchar, para apoyar, para atender. Y lo maravilloso de las redes, lo maravilloso también de que siempre hay empatía en la gente, siempre. Continúen en lo de Mayra. Ok. Y bueno, te decía, Mayra, pues se vio siempre en esa encrucijada de o va acompañada o va sola. Sola no la reciben, era muy difícil para ella. Y vulnerada económicamente en su familia, con hijos,
¿quién le cuida a los hijos? El esposo tiene que trabajar, ¿quién la acompaña a ella? Y nosotros vimos esa parte, o sea, que era muy difícil para mí estar para quien me necesite, pero sin abrazar tanto esa parte. Cuando hay mucha convivencia, yo a veces procuro mejor no ir, porque después no sé, he perdido amigas muy queridas a causa de esta enfermedad. He perdido gente muy valiosa que ha estado dentro de la asociación y se ha tenido que ir y se ha ido de una manera inesperada. En pandemia perdimos muchos bienhechores muy queridos, pero también perdimos compañeros. Entonces, esa parte también te frustra, te golpea, que es la realidad de la realidad de la enfermedad. ¿Y qué te puedo decir? El diagnóstico de mi hermana a mí me devastó terriblemente. Sentí en algún momento que fracasaba como promotora de la prevención porque me vi de esa parte. En una me sentí culpable por no insistir tanto a mi hermana en sus estudios, y en la otra sentí así como que no me creyeron, no me creen, y quien te debe de creer más no te creía o lo dejó y pensó a mí no. Y en esa parte flaqueé mucho al momento de continúo o esto ya fracasó, porque me sentí como promotora, te digo, de la prevención. Eso, ¿no? Me sentí responsable, me sentí que fracasaba. No delante de mi hermana, no lo dije, pero lo lloré muchísimo. Y hubo un momento en que dije, me voy a dedicar a ayudar a mi hermana, a acompañarla, a estar siempre ahí, y no me importa lo demás. Pero no, también tuve ese momento de reflexionar, de sentir y decir, a ver, Señor, estoy comprometida. Y en este momento en que veo a mi hermana recuperándose cada día más, pues estoy más comprometida, o sea, tengo más responsabilidad moral, tengo más responsabilidad en mi fe, en que Dios todavía quiere más, que yo dé más, y pues yo aquí estoy para dar más. Y como sea, hoy platicaba con una amiga de otro voluntariado, donde estamos ya haciendo por ahí también planes de trabajar juntas. Y le digo, somos soldados en este ejército de Dios y tenemos que ir al ritmo que nos toque marchar y ayudar y estar para ayudar. Si ya traemos esa parte que no sabemos por qué, pero llegó, pues hay que hacerlo bien y cada día hacerlo más y estar ahí. Yo estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con la oportunidad que se me ha dado. No, casi nunca hablo de esta parte, pero soy sobreviviente por detección oportuna. He tenido 7 cirugías de enfermedades de la mama y no he perdido mis mamas. Entonces a mí esa parte la última vez llegué con un diagnóstico para perder mis 2 mamas y mi matriz. Y sí, me vaciaron, tuve histerectomía y tuve cirugía bilateral, pero solamente quitaron los cuadrantes que estaban enfermos, el cáncer estaba in situ y pude regresar, digamos, completa. Mis mamas a lo mejor ya no están como yo quería que estuvieran, ¿verdad? Pero están. Y ahí fue donde nació la idea de ayudar, de hacer algo. Ya había estado antes en labores sociales altruistas en el Club de Leones, en la UFIA, en la Mesa Panamericana. En ese tipo de trabajo había participado, en la iglesia también, todo. Pero algo así, no sé, Dios llegó y me dio así como esa parte de, es acá, vas para acá. Y entonces empecé a ver, me envolví, afortunadamente encontré amigas que querían participar, que las invité y que me dijeron sí, y que sin tener diagnóstico además, porque de las que han pasado por la asociación como voluntarias, como socias, no han tenido el diagnóstico y, y quisieron decir sí y entraron. Y pues como todo grupo, ¿no? Han habido muchas personas que han pasado y muchas se han despedido porque también agota.
y a veces no siempre estamos en esa disposición. Yo siempre cuando alguien llega a la asociación y me dice, a mí me gustaría ayudar, yo siempre le digo, bienvenida, pero aquí te vamos a explotar. Claro. Porque no pagamos, no damos sueldos, no hay salarios. En la parte de la donataria no está permitido, que no tenemos que ser como coinversionistas. No podemos pagar salarios, pero sí podemos, todo lo que entra a la asociación, todo se tiene que donar. Y hay gastos que nosotros como asociación o como socias, como partes de la asociación tenemos que cubrir. Toda la cuestión administrativa tiene que ser cubierta por nosotros, todos los honorarios contables, todo eso. Entonces siempre por eso estamos buscando colaboradores que tengan ese corazón generoso como el que te encontramos a ti, que dice, sí quiero, sí voy, sí puedo. Y cuando ya escuchas y ves toda esta tarea, pues eso te va gustando y a veces dices, ¿hasta cuándo? Y yo siempre digo, pues hasta el último aliento, o sea, cuando se pueda. Hoy decía, a veces la familia te reclama, en mi caso, a veces mis hijos, otra vez te vas, o mamá te estuve hablando, estaba ocupada, ay mamá, no te encontramos. Pero no importa, ellos ya están en sus quehaceres, ellos ya hicieron su vida. Trato de ser abuela cuando debo ser abuela, trato de ser mamá cuando ellos están, quiero estar, a veces organizo mi tiempo, pero yo, Lorena, tengo una misión que cumplir por convicción propia y mi 90% es para eso. Entonces, es así y así quiero que se respete en mi familia y así lo digo, o sea, a veces sí me siento porque digo, ay, no he ido a ver a mi mamá y andaba por acá regalando cosas, acompañando a alguien y sonrisitas y todo. Y ahí voy corriendo a ver a mi mamá y sí, a veces, ay, me pesa así. Y a veces llego y, mamita, perdón, pero parezco farolito de la calle, ¿no? Alumbrando afuera y aquí con mi mamá. Pero mi mamá no está solita, o sea, somos varios y ahí vamos, ¿no? Pero también a ella le gusta lo que hago, me apoya y pues ni modo, a veces he sentido, no les gustaba, no les gusta, pues les tiene que gustar y aquí a veces le entro y ahorita que estaba viendo la parte tecnológica, ¿no? Donde los hijos apoyan, eso también sucede, los vas involucrando y pues es dar. Yo siempre algo que me gusta esa frase y la aplico mucho y siempre digo, bueno, primero darle a Dios, devolver a través de tu prójimo ese amor que Dios nos regala siempre. Y también la frase que me gusta mucho, si estamos de paso, dejemos huellas. Y siempre digo, como dice la canción, dejemos huellas bonitas. Entonces, yo no sé si algún día alguien me va a recordar cuando yo no esté o lo va a recordar o algo, pero yo sí quiero que por lo menos mis nietos lo recuerden o no sé si mis hijos, algo van a decir, ay, mi mamá dio todo por aquello y a nosotros, pero no, yo con ellos estuve siempre, cuando ya ellos fueron adultos y se fueron casando, y yo fui haciendo esta parte y además, pues como lo veo, es un proyecto de vida, es una manera de vivir después del cáncer y después de los diagnósticos y darle gracias a Dios y devolverle a Dios en ese trabajo todo lo mucho que me da. La satisfacción de ser abuela no la cambio por nada ni la puedo pagar nunca y lo único que hacer es esto y es lo que quiero hacer y pues amar a Dios a través de tu prójimo y eso es muy satisfactorio y pues siempre quiero estar para las personas que me necesiten en esta parte y en cualquier otra, pero en esta parte del cáncer de mama estoy muy comprometida. Wow, qué bonita manera de verdad de trascender, qué bonito todo lo que nos comparte desde la parte de la visión humana y la experiencia. De verdad que hay muchísimas cosas en retroalimentación, lo que igual nos comparte de su hermana, el proceso que está pasando y el saberse, ¿no? Acompañar y cómo ha trabajado también, porque aún siendo, como decíamos, el cuidador, cómo necesitamos también esta parte que nos sostenga para poder acompañar y sobre todo dar y estar para las personas, como usted dice, que de alguna forma trata de evitar por estas despedidas, ¿no? Sí. Y sin embargo, porque ya conoció, ya estuvo ahí
y esta parte de saber cómo que manejar esa emoción, ¿no? Que quizás es su forma de protegerse, Sí, ¿no? es como Exacto. una barrera. Sí, claro, que pues en su momento igual me imagino que como todo proceso, ¿no? También se va a dar la oportunidad de Sí, claro. autodescubrir de esta parte que tiene que compartirse, porque a veces como mujeres, ¿no? Menciona lo de su mamá, está en asociación, está como abuela, está como hija, o sea, cubrir estas áreas de nuestra vida es que es demandante, pero Así creo es. que es una de las mejores formas de trascender, de dejar Así es. historia y de que siento que lo está haciendo increíble, de verdad Gracias. que se ve, dijeran, se ve todo el impacto que tiene a través de la asociación, de todo lo que en comunidad y en conjunto Así se han es. mantenido Claro, sobre sí, todo. sí, detrás de esto no es nada más Lorena, hay un equipo, ya conoces, Ujú. hay una parte donde todos, y lo más bonito ahorita es eh, recibir a las Claro. chicas que ya están en remisión o las que ya están dadas de alta y que ya se contagiaron de esa parte de querer ayudar y eso también es maravilloso al final de Claro, cuentas. porque platicábamos también de esta parte de que quienes ya no están dentro de la enfermedad y han podido de alguna forma llevarlo, también existe este temor, ¿no? De las revisiones, de lo que viene después y de que ya saben que no están solas y Así que hay es, una comunidad que las acompaña y que claro. las cobija. Realmente, digo, hay muchísimas cosas que abordar al respecto, es un tema que pues hay, Es es día a infinito, día y sí. también una de las partes que a mí me impacta es que dicen, bueno, hablamos aquí en asociación dentro de las mujeres, pero también la enfermedad existe en hombres. Eso me impactó Así es. muchísimo ahora en las capacitaciones que daban, que decían de que muchas veces como hombres que también les toca acompañar y estar del otro lado, estar informados, conocer que de alguna forma a lo mejor y a tu mamá, a tu hermana o a tu prima le llegue la información por medio de ellos, de que también ellos puedan aportar el preocuparse de que, oye, ya hiciste tus revisiones semestrales, anuales. Así es. Entonces creo que es importante, ¿no? Es esa parte, a mí sí me impactó mucho de ver a hombres que preguntaban, oiga, ¿y cómo es? Porque voy a llevar la información con mi familiar, ¿no? Y ese es el objetivo, creo, de esta parte de educar a las personas en estos temas. Sí, claro. Además, cuando vas a una empresa, Ujú. normalmente en la empresa que nos hablan y nos dicen, oigan, quiero el día rosa, quiero la información, te tocó estar y la mayoría son Ujú. varones. Y ahí hay una parte en que siempre con todo el respeto se ha promovido es que a veces es el hombre el que detecta. Claro. A veces la paciente que ha llegado a consultar y ha visitado a la doctora Gaby, llega y le dice o nos dice a nosotros, oiga, es que yo a mi esposa le sentí una bolita. Nosotros hemos estado en una empresa y hemos estado con varones, Ujú. hablamos primero toda la prevención y no ha faltado el señor que se pare y diga, oiga, Sí, fíjese que yo a mi esposa le sentí una bolita. claro, y desde ahí no Y ya puede me espanté porque ahora sí le detectar. voy a decir y desde ahí, y cuando a veces se la han acompañado a consulta, algunos señores también dicen, van con la señora y le dicen, es que ella no me cree que tiene una bolita. Wow. Y ahí viene la parte de que, a ver, te reviso y ahí está la bolita. Y de ahí empieza todo el proceso. Claro. Entonces, Que es la detención sí, la temprana, ¿no? detección temprana. Y bueno, el varón también se enferma, también la mama Ujú. masculina se enferma. También hemos tenido dentro de los diagnósticos de la asociación varón con cáncer de mama y también con el linfedema, que es el otro daño colateral de la mastectomía. Y pues también está por ahí uno de los varones con todo y todo lo que pasa a una Ujú. mujer también está ahí y bueno, es una realidad desafortunadamente que también hay cáncer de mama en varón. Claro, y también algo que se me hace muy importante es esta parte de los seguros. Dentro de ciertas aseguradoras hay seguros específicos para las Específicos para enfermedades de mamás. las Sí, mujeres. claro, también esa parte Ujú. nosotros la tenemos, no como parte de la asociación, pero sí Ujú. como parte de nuestro compañero colaborador que afortunadamente se Ajá. capacitó para dar el tema de prevención y él es agente de seguros, entonces hicimos esa fusión
ahí con él de que, ok, hablamos de prevención y habla de prevención financiera. Exacto. Cómo abordar esa parte, porque también es importante esa prevención, porque si bien es cierto, tú puedes tener un seguro, un sistema de salud, afiliarte a ese por tu trabajo y todo, pero ¿y si no hay? No puedes esperar. Si estás también en esa parte de la prevención financiera, pues échale mano al seguro y te lo cubre. Y que son áreas que van de la mano, que van de la mano, así es. No, pues de verdad que le agradezco muchísimo por todo lo que hoy nos comparte. Sin lugar a dudas, temas y áreas que abordar. De verdad que no terminaríamos en una entrevista. Realmente es una labor diaria y es una labor de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucho amor y de saber que dentro de la asociación, como dicen, la comunidad sana y el aislamiento enferma. Entonces, dentro de nuestro programa de hoy, Punto y Seguido, es reflexionar que a veces muchas cosas no terminan, la vida continúa y pues qué bello y qué bonito poder trascender y poder caminar un año más dentro de la Asociación de Mucán. Le agradezco mucho, señora Lorena, por su aportación y por su conocimiento y su experiencia. Bonito día. No sé si quiere agregar algo. Pues solamente que la mujer siempre tenga en cuenta que se tiene que autoexplorar, que tiene que hacer sus estudios de diagnóstico una vez al año y que siempre acuda con un experto y pues que en Mucán aquí estamos para servirles. Excelente.